Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien con toda la energía del mundo. Hoy vamos a ver otro tipo de palabras que tienen como algo parecido a las homófonas, pero cambia algo muy especial y se les llama homógrafas. ¿Listo? Homógrafas. Pues bien, vamos a mirar entonces en qué consisten las palabras homógrafas. Son aquellas, ojo con esto, que se escriben igual, pero tienen distintos significados. Acuérdense que en las homófonas era lo contrario, ¿cierto? Sonaban igual, pero se escribían diferente y tenían significado diferente. Aquí en las homógrafas, por eso grafas viene de grafía y grafía es escribir. Entonces significa que las palabras se escriben igual, pero el significado es distinto dependiendo del contexto. Esto es muy importante para entender. ¿Por qué? Porque nosotros podemos referirnos con una misma palabra a muchos significados. Vamos a ver. Pues bien, miremos esta palabra homógrafa. Nosotros tenemos la palabra gato, ¿cierto? Gato para referirme, ¿cierto? Al gato que utilizamos en los automóviles cuando tenemos de pronto que reparar algo, entonces utilizamos ese gato que nos ayuda a subir el automóvil un poquito más, ¿cierto? Y el gato de animal. La palabra se escribe igual, gato y gato, pero el significado es distinto, ¿cierto? Voy a utilizar el gato para mi automóvil. Y aquí podría decir mi gato es muy cariñoso. En los dos casos, la palabra gato se va a escribir igual, por eso es homógrafa. Vamos con la siguiente. Banco. Banco también se escribe igual, pero en este caso yo puedo referirme al banco para sentarme, ¿cierto? Entonces puedo decir, me voy a sentar aquí en este banco que estoy muy cansada. O puedo referirme a un banco de peces. En el mar vimos un banco de peces. Entonces nosotros ahí en este caso estamos utilizando la misma palabra porque se escribe igual, por eso coloqué una solita arriba, pero tienen distintos significados. Porque en el primer caso, ¿cierto? Se refiere a un banco para sentarse, mientras que en el segundo se refiere, ¿cierto? A un banco de peces. Seguramente ya también tienes otro significado por ahí en mente. ¿Se acuerdan que nosotros a veces, o sus papitos, muchas veces constantemente hablamos del banco? Voy a ir a pagar los servicios en el banco. Entonces, el banco también se refiere al lugar donde nosotros guardamos el dinero. ¿Ve? Es una palabra homógrafa. Se escribe igual, pero tiene distintos significados. Bien, veamos esta palabra, mono. Mono cuando se refiere a ese traje que nos ponemos que es completo, ¿cierto? Al bebé le acabaron de poner un mono. ¿Qué significa? Que le pusieron ese trajecito completo, ¿cierto? Al bebé. O puedo decir, el mono está comiendo una banana. En los dos casos la palabra mono se escribe igual, mono. Pero aquí se referirá al vestido y en este caso se refiere al animal. ¿Ven? Ahí está lo curioso de las homógrafas. Faro. Faro seguramente también lo has escuchado. Faro es una palabra homógrafa. Algunas veces nos sirve para referirnos, ¿cierto?, al faro o a las luces que tienen los automóviles. El faro del automóvil no está funcionando. Entonces significa que la bombilla o la luz no está sirviendo en el carro. Pero hay otro faro que es muy importante y en especial en el mar porque les permite a los marineros ubicarse y guiarse acerca de los puertos. Entonces, ese es el faro del mar. Entonces, nosotros podemos tener en cuenta que esta palabra faro es una palabra homógrafa. ¿Listo? Veamos otra palabra homógrafa. Carta. Esta sí que la conoces muy bien. Cuando yo digo voy a jugar con las cartas, en ese caso se refiere a esas carticas que nosotros utilizamos para jugar, ¿cierto? O si digo mi amiga me envió una carta. En los dos casos la palabra carta se escribe igual, pero tienen dos significados totalmente distintos, porque en el primer caso se refiere a esas cartas de jugar y en el segundo a la carta que escribe una persona, ¿cierto? Bueno,
Lo que yo te decía de la palabra banco. Decimos banco para sentarnos o el banco de un lugar. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Y el que acabamos de ver, que era el banco de peces. La siguiente palabra es planta. Planta también es una palabra homógrafa. Cuando nosotros nos referimos a esas plantas lindas que crecen, que se ven hermosas, que están muy verdes, entonces yo puedo decir, tengo una planta muy hermosa. Ahí se refiere a esa planta verde que tenemos. O puedo decir, me duele la planta del pie. Aquí se refiere es a los pies, a la planta que tenemos ahí, justo en nuestro piecito. Entonces, en los dos casos, ¿cierto? La palabra se escribe igual. Planta se escribe así y planta se escribe así también. Pero cambia su significado. Eso es lo importante de estas palabras homógrafas. Miren esta que también conocemos. Polo y polo. Polo se refiere a una camiseta, ¿cierto? Que es en forma de T y que también ustedes conocen muy bien, ¿cierto? Y el polo cuando se refiere al polo norte o al polo sur, entonces nosotros lo llamamos también polo. En los dos casos se escribe igual la palabra polo, por eso es una palabra homógrafa, pero tiene dos significados distintos y nos toca generalmente por contexto entender su significado. Copa, miren, copa, la copa que se puede ganar en algún campeonato. Entonces nosotros podemos decir que Nairo Quintana va a ganar la copa del Tour de Francia, ¿cierto? Y en este caso se escribe copa. O puedo decir, me voy a tomar una copa de vino. Y ahí también, ¿cierto? Nosotros utilizamos la palabra copa de la misma manera. Copa, que se refiere a ese premio que recibimos, o copa, que se refiere a esa vasija donde nosotros colocamos algún líquido. ¿Ve? Son palabras homógrafas. Veamos esta. Pipa y pipa. Esta seguramente también la conoces muy bien. En el primer caso, pues se refiere a esa pipa o a la pepita que trae, ¿cierto? De pronto algunas semillas, como por ejemplo el girasol, ¿cierto? Que tienen una serie de pipitas. Pero si nos referimos en este caso al segundo, es una pipa de fumar, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué son homógrafas. Homógrafa con la palabra hoja. Cuando se refiere hoja a las hojas de los árboles, ¿cierto? Entonces decimos, las hojas de eucalipto huelen delicioso, ¿cierto? O puedo referirme a las hojas de papel. Mi cuaderno ya no tiene hojas. En los dos casos, la palabra hoja, que es una palabra homógrafa porque tiene distintos significados, pero se puede escribir de la misma forma, pues tiene su significado particular. Estrella. Miren cómo con estrella también nosotros tenemos una palabra homógrafa. Me puedo referir a la estrella de mar, ¿cierto? Ayer vi una estrella de mar. Entonces, en ese caso me estoy refiriendo a estas estrellitas que encontramos en el mar. Pero también me puedo referir a una estrella que vi en el cielo, ¿cierto? Aquella estrella alumbra mucho. Entonces, ¿cierto? En los dos casos vamos a identificar que la palabra estrella pues se convierte en una palabra homógrafa, porque se escribe en los dos casos igual, pero el significado es totalmente distinto, ¿cierto? Muy fácil. Miremos lengua. Pues lengua también tiene o es una palabra homógrafa. Yo me puedo referir lengua al lenguaje particular. Entonces yo puedo decir que es la lengua española, ¿cierto? O la lengua inglesa. Y me estoy refiriendo a un idioma. O podemos referirnos a la lengua que utilizamos. Entonces, mordí mi lengua, por ejemplo. Entonces, ahí en ese caso se está refiriendo al sentido del gusto, ¿cierto? En los dos casos vamos a escribir la palabra lengua de la misma forma, pero acordémonos que el significado es distinto. Veamos otras palabras homógrafas. La palabra palma. Palma, cuando se refiere al árbol, ¿cierto? Esas palmas que son hermosas, que son verdes, que son florecidas, que son corpulentas. Entonces, en ese caso, pues la palma, yo puedo decir, esa palma es muy alta. Y ahí voy a escribirlo con de la misma manera, palma. O puedo decir, me duelen las palmas de mi mano. En este caso, pues la palabra palma se va a escribir igual, pero el significado es distinto porque me voy a referir aquí a la parte de mi cuerpo y aquí me voy a referir, ¿cierto?, a un recurso natural. Muy bien. Veamos la palabra potro.
potro también es una palabra homógrafa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos referirnos a la gimnasta, ¿cierto? Va a realizar un ejercicio en el potro. ¿Qué significa eso? Que va a realizar el ejercicio en este elemento. O puedo decir, ese potro es muy veloz. Y en ese caso, pues se refiere a un animal. ¿Ven? Ahí es una palabra homógrafa. Miremos la palabra llama. La palabra llama también es homógrafa. Se escribe igual en los dos casos, pero tiene significado distinto. Esa llama es muy hermosa, ¿cierto? Entonces me estoy refiriendo al animal. O puedo decir, aumentó la llama y se creó un incendio. En ese caso me estoy refiriendo al fuego. En los dos casos, acuérdate, es homógrafa, se escribe igual, pero el significado cambia, es distinto. La palabra chorizo, ¿cierto? Entonces, en este caso, hay algunos que también se refiere, ¿cierto? Y nos ayuda a indicar que es una palabra homógrafa. La palabra ratón, ratoncito. Cuando nosotros nos referimos al ratón, ¿cierto? Pequeñito, al animal, al traviesito que se la pasa por ahí en el campo comiendo semillitas, o al ratón, ese mouse que nosotros utilizamos en nuestro computador, ¿cierto? Entonces, en este caso, ratón también es una palabra homógrafa porque tiene varios significados y se escribe de la misma manera. ¿Listo? La palabra pluma. Claro que pluma también es una palabra homógrafa. Cuando nos referimos a la pluma de las aves, puedo decir la gallina tiene muchas plumas. O cuando me refiero a esa pluma con la que a veces firmamos cosas importantes, ¿cierto? Mi pluma es negra. Entonces, ahí en los dos casos va a ser muy interesante. Flamenco. La palabra flamenco también es una palabra homógrafa. Se escribe igual, pero tiene varios significados. Me puedo referir al flamenco, que es un animal, ¿cierto? O me puedo referir al flamenco, que es un tipo de música, ¿cierto? En los dos casos, la palabra se escribe igual, pero el significado es distinto. ¿Listo? Es muy distinto. Miren esta que también es muy interesante. La palabra papa y papa. Ojo que no estoy diciendo papá, porque papá sí tiene que colocársele tilde. Papa, el papa, que es una eminencia, digamos, a nivel eclesiástico, a nivel religioso, es la principal, ¿cierto? Digamos, representación de la Iglesia Católica. Entonces, papa, ¿cierto? Se escribe igual, mira, pero el significado es distinto, porque aquí en este caso me estoy refiriendo al papa, la persona, y aquí me refiero a las papas, que también son muy ricas, ¿listo? Entonces, para tenerlo en cuenta. Lima y Lima. Entonces, se escriben igual, por eso son homógrafas, ¿cierto? Pero su significado es distinto. Aquí nosotros podemos decir, me gusta la lima, y nos estamos refiriendo en ese caso, pues a la lima o al fruto. Pero si yo me quiero referir a un objeto, entonces puedo decir, usé la lima para mis uñas. Miren cómo se escriben igual, por eso son homógrafas, pero el significado es totalmente distinto. Lima, ¿cierto? De fruto y lima de un objeto que nos sirve para limar las uñas, ¿cierto? Muy bien. Barro y barro. Juan pisa barro. En este caso, barro se refiere a ese barro que es ese lodo que a veces nosotros nos ensuciamos o que a veces es un poco incómodo, ¿cierto? Y barro el piso de mi casa. En este caso, barro se refiere a la acción que nosotros hacemos. Muy bien. Vela y vela, homógrafas, se escriben igual, pero significan distinto. La vela alumbra el cuarto. Se refiere a una vela que está encendida, que está iluminando el cuarto. O la vela del barco. En este caso, pues se refiere a la vela del barco. Oro y oro. Oro de un mineral, ¿cierto? Un material que es bastante valioso, ¿cierto? Oro de orar. El oro es un mineral o el oro en las noches. ¿Ve? El significado es distinto. Cola y cola. Esta cola se refiere a la del animal. La zorra tiene una larga cola. O cola, esa cola de pegar, ¿cierto? Entonces usaré la cola para pegar. Homógrafas se escriben igual, pero su significado es distinto. Muy bien, mis chiquitos bellos y hermosos, espero me hayan comprendido muy bien en qué consisten las homógrafas. Acuérdate que las homófonas sí se escriben diferente. Las homógrafas se escriben igual.
y sus significados en ambos casos son distintos, tanto en las homófonas como en las homógrafas. Espero que te haya quedado claro, muy claro lo de las homógrafas. Vamos a reforzarlo en el